río al pozo. Ese se llama el mensaje de hoy. Hace 3 semanas estuve predicando acá sobre que qué bueno enfocarse en los propósitos de Dios, qué bueno tratar de andar en los caminos de Él, qué bueno que la iglesia esté caminando en esta línea, pero evidentemente la vida personal de nosotros sigue paralela a esto. Ahí está nuestra vida con todos sus problemas, sus dificultades, y entonces llega el momento donde uno tiene que saber dónde se está enfocando. Si se está enfocando en el propósito de Dios o se está enfocando en la prueba. Y estuvimos hablando acerca del efecto que tienen en nosotros las pruebas y cómo nos pasan por diferentes situaciones y que a veces es muy fácil dejar que las pruebas gobiernen nuestra vida. Y vimos un cuadro que resumía un poco todo esto, y es que si nuestra vida está enfocada en las pruebas, difícilmente vamos a superar las circunstancias, estaremos viendo el futuro con pesimismo, tendremos a deprimirnos, tendremos a tener autocomiseración, pobrecito yo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nos tiene que suceder esto a nosotros? Eso afecta la relación con los demás, porque vemos a todas las demás personas y no las podemos entender fuera de la cúpula de nuestro problema. También eso nos hace improductivos, no nos podemos concentrar, todo lo que podíamos hacer bien ahora ya no lo podemos hacer. Y también, ¿por qué no decirlo? Tendemos a resentirnos contra Dios, tendemos a alzar el puño y decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta prueba si yo estoy haciendo tu voluntad? Porque estamos claramente identificando que una prueba es distinto de la disciplina del Señor. La prueba es cuando estás haciendo lo correcto y del Señor vienen algunas situaciones en nuestra vida que no entendemos por qué. Mientras que nos enfocamos en el propósito, tendremos una mejor posibilidad de afrontar la adversidad, de mirar el futuro con esperanza, con fe, porque algo quiere Dios de nosotros, porque podemos entender que así podemos, como un surfeador, vivir por encima de las circunstancias. Podemos aprender a considerar el dolor de los demás, porque entonces cuando yo tengo una situación particular, yo puedo entender por lo que pasó aquel hermano, por lo que está pasando aquella hermana, que tiene una situación parecida a la mía. Yo puedo generar relaciones productivas con otras personas, puedo volverme más eficiente y más productivo, y sobre todas las cosas vivir agradecido con Dios. Entonces, eso produce el enfoque, y muchas de las cosas no es tanto el problema que tengamos, sino el enfoque que le demos. Y con esto en mente, les dije que íbamos a empezar a hablar aquí en estas predicaciones acerca de la vida de una de las personas que yo encuentro más enfocadas en la Biblia. Uno de los hombres que estuvo con una vida plagada, llena de pruebas, de dificultades, de injusticias, de tribulaciones, pero fue un hombre que la Biblia lo describe como próspero en todo. Y fue un hombre al que nosotros conocemos como José, aquel José de Egipto. Y la clave de José, la clave de su prosperidad es que él siempre fue fiel con independencia de las circunstancias, con independencia de que lloviera, con independencia de que hiciera sol, José siempre fue fiel. Y entonces les puse un esquema por ahí que había hecho hace algunos años, que y José es la representación de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo tuviera que ponerle un visual a ese versículo, podría agarrar la foto, ¿verdad?, de Instagram de José y se la pego ahí a la par. Esa es la vida de José. Y entonces hoy empezaremos a ver este ciclo de fidelidad de José. Estuvimos diciendo que José fue un hombre que recibió una prueba en su vida, recibió diversas pruebas, pero él, a pesar de la prueba, de la dificultad, de haber estado en el lodo, de haber estado en lo más bajo, él siempre entendía que algo quiere Dios conmigo. Tal vez no tenía todo el plan, tal vez no tenía todo claro, pero José entendía que algo quería Dios con él. Y ese sentido de propósito, esa línea, le permitió ser fiel, porque él dijo, ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios? Él entendía que todo lo que le ofrecían no podía compararse con lo que el Señor tenía para él, y eso le permitió ser fiel. Y entonces, como él fue fiel, Dios le prosperó. Él prosperó en la casa de su papá, prosperó en la cárcel, prosperó en la casa de Faraón, prosperó donde Dios lo puso. Y entonces, esa prosperidad Dios lo llevó a una nueva posición. Lo llevó a otro lugar, a otras circunstancias, hay veces para arriba, hay veces para abajo, pero en ese ir y venir de las cosas, José siempre fue ascendiendo en el plan de Dios. Entonces, cuando hablemos de José, siempre piense en ese círculo de la fidelidad de José. ¿Qué es la clave de José? La clave de José fue la fidelidad.
porque uno puede ser fiel a Dios cuando las cosas están bien, pero cuando estás en medio de pruebas y dificultades, qué difícil. Entonces vamos a hablar acerca de José. José es un cuadro perfecto de Jesús, usted lo sabe, un hombre sin pecado. La Biblia no menciona nada acerca de él. Aborrecido por sus hermanos, vendido por unas piezas de plata, llevado a Egipto, acusado falsamente y destinado para un propósito de salvación a su pueblo Israel. Igual que Jesús. También la historia de José nos habla acerca de un análisis providencial de la relación de Dios con Israel. Y eso lo vamos a ver tangencialmente. Y también nos permite ver una visión del plan de Dios. Nos permite ver cómo Dios está en el entramado de todas las cosas, tejiendo la historia cuando nosotros no vemos nada de eso. Cuando solamente vemos el desastre, Dios está trabajando, dando forma a lo que nosotros no podemos entender. Piensen, como alguien dijo por acá, eso no es mío, pero alguien lo dijo muy claramente. Si los hermanos de José no lo hubieran odiado, no lo hubieran mandado al pozo. Si los hermanos no lo hubieran mandado al pozo, si no lo hubieran vendido a los madianitas, entonces José nunca hubiera llegado a Egipto. Si José no llegó a Egipto, nunca hubiera podido ser vendido a Potifar. Si José no hubiera llegado a la casa de Potifar, la esposa de Potifar no se hubiera fijado en él. Si la esposa de Potifar no se hubiera fijado en él, no lo hubieran acusado de violación. Si no lo hubieran acusado de violación, no hubiera llegado a la cárcel. Si no hubiera llegado a la cárcel, no hubiera conocido al panadero y al copero. Si no hubiera conocido al copero y al panadero, no hubiera podido interpretar los sueños. Si no hubiera podido interpretar los sueños, no hubiera podido llegar a la corte de Faraón. Si no hubiera sido un buen administrador sobre la casa de Faraón, no hubiera podido salvar a Israel. Y si no hubiera podido salvar a Israel, no hubiera podido venir un día un Mesías. Y si el Mesías no hubiera venido, usted y yo estaríamos perdidos. Esa es la historia de José. Y nosotros creemos que es una historia de chiquitos. Así, muy inocente. Pero es la historia de la salvación. Y nada tiene de malo la historia de niños. Nada más estoy diciendo que no vemos todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que veamos en esta historia todo lo que Dios está haciendo. No podemos detenernos en las partes doctrinales y creo que para la iglesia es más conveniente una perspectiva más devocional de esta historia, para ver algunas cosas que tienen que ver con nuestras vidas personales, pero evidentemente tocaremos algunos aspectos conforme vayamos avanzando. Ahora sí, con esto en mente, que es la introducción, vamos a ir a Génesis capítulo 37 y vamos a ver lo primero. Lo que vamos a ver es la familia disfuncional de Jacob, ¿verdad? Una familia disfuncional. ¿Cuál es la definición de disfuncional? Que no funciona, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 37. Leamos el versículo, creo que es 1 y 2. Dice la Biblia: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y aquí vemos ya algunas cosas interesantes, porque la Biblia nos dice claramente que a partir de acá, a partir de Génesis 37, Dios va a encargarse de explicarnos cuál es la historia de la familia de Jacob. E inmediatamente, para contarnos la historia de la familia de Jacob, pone el foco sobre un jovencito que se llama José, de 17 años. ¿Sobre quién debería ponerlo? Debería ponerlo sobre el primogénito que se llamaba Rubén, pero no está poniendo el foco sobre Rubén, sino sobre José, sobre el hijo menor. En este momento José es el 11º hijo, el hijo menor de Jacob. No inicia con Rubén, a quien por derecho le correspondía la preeminencia, sino en este jovencito José. Y a partir de acá viene el relato más extenso de un personaje en la Biblia, más que de Abraham, más que de Isaac, más que de Jacob. La historia de José se relata por Génesis hasta terminar en el capítulo 50. La historia comienza cuando José tiene 17 años, un jovencito que está entrando en la edad adulta, ya considerando la cultura de ese tiempo. Y dice la Biblia, sigue diciendo la Biblia: y el joven José estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hacían ellos? Lo felicitaban, le mandaban, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos el desastre de la familia de Jacob. ¿Cómo se componía esa familia? Vean ese cuadro. La familia de Jacob se componía así: Jacob,
tenía 4 mujeres que le habían dado hijos. Lea, usted conoce bien la historia, Zilpa, Raquel y Bilha. Con Lea, él cuando se enamoró de Raquel perdidamente, de aquellos ojos hermosos. Le pasó lo mismo que a mí, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no tuve que trabajar 7 años, ¿verdad? Por ahí. Casi. Era duro mi suegro, ¿verdad? Pero este hombre, es que por perderme en cosas, ¿verdad? Él fue por Raquel, pero le dijeron, no, mira, aquí la costumbre es que tienes que ir por Lea primero. Y entonces fue con Lea. Lea le dio a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. En aquel tiempo ya él se había casado con Raquel y Raquel no le daba hijos. Se tenían un pleito tremendo entre ellas y esta la humillaba. Y entonces Raquel tuvo la brillante idea de ayudar a Dios como siempre. Y bueno, aquí está una de mis siervas, ¿verdad? Y entonces le dio a Bilha y tuvo a Adán y a Neftalí. Y como no seguía dando hijos, entonces le dieron a Zilpa y Jacob dijo, bueno, usted lo dice, yo lo hago, ¿verdad? Y entonces tuvo a Gad y tuvo a Aser. Y como no seguía dando hijos tampoco Raquel, tuvo a Isaacar, a Zabulón. Y cuando ya parecía que no había una forma posible, de una manera extraordinaria, Dios le dio a José. José, porque Benjamín es el 12º, pero eso sucede muchos años después. Pero imagínense a este hombre Jacob, que era un hombre ya mayor, habiendo visto todo el equipo de fútbol que tenía, ¿verdad? 10 muchachos y ahora viene el 11º, y este se lo dio la mujer que él amaba. Entonces, José es el hijo de la amada. Ya por ahí las cosas empiezan mal. No, porque hay una división. Esta familia estaba dividida por el pecado de su padre. Tenía 4 mujeres con las cuales había tenido hijos. Estaba divididos por las rencillas entre sus madres. Raquel y Lea tenían problemas y ahora se metían 2 más en la pelea, ¿verdad? Porque ellas le habían dado hijos. Ahora imagínense una casa con 4 mujeres peleando por el amor de un hombre. Difícil. Estaban divididas por los intereses. ¿Y qué le va a tocar a Rubén? ¿Y qué le va a tocar a Simeón, que es el segundo? Porque si como Rubén se jaló una torta y entonces ya no le toca a él, entonces ahora a Simeón, ¿cuánto le va a tocar? Y así empezaban todas las discusiones de ellos. Un tema de herencia. ¿A usted cuánto le toca? Por cierto, una de las tragedias más grandes de una familia son los pleitos por dinero, herencias, negocios y propiedades. Así que ponga sus cosas en orden y si no tiene nada que dicha, no pasa nada. También estaban divididos por la vida pecaminosa de sus hijos, porque ahí José no era que era un acusetas. Usted recuerda cuando éramos pequeños, ¿verdad? Bueno, por lo menos mis hermanas me acusaban a mí que yo hacía cosas malas y no era cierto, ¿verdad? Entonces ellas llegaban siempre decíamos, vea que hizo tal cosa, y uno siempre andaba ahí acusando a los demás, pero José no era el caso, porque él lo que estaba haciendo era protegiendo a su familia, porque lo que estaban haciendo sus hermanos, que eran los hijos de Bilha, que eran Dan y Neftalí, por cierto, bien malitos en la Biblia, eran cosas tremendas, no sabemos cuáles eran, pero eran de tal magnitud que José dijo, papi tiene que saber esto, y fue y los acusó. ¿Y cómo quedó José con sus hermanos? Malísimo, ¿verdad? Y también estaban divididos por las preferencias de su padre. Como les digo, José en este momento es el hijo menor, es el hijo de Raquel, el amor de toda la vida de Jacob. Y como usted y yo conocemos la historia, su corazón estaba con él. Y entonces Raquel le da el hijo que él tanto esperaba. Y si conocemos la historia y la recordamos, este corazón partido de Jacob no era algo nuevo. No era algo que él se estaba imaginando y había aprendido solo, sino que esto lo había aprendido en su vida también. Porque Jacob venía de una familia donde Isaac había tenido 2 hijos. Uno era Esaú y otro era él mismo, Jacob. ¿Y cómo era la familia de Isaac? No era dividida, no era que la mamá estaba con Jacob y no era que el papá estaba con Esaú, ¿cierto, no? Entonces esta relación que vino desde su infancia, de sus padres, Jacob la traslada a su familia, con el problema de que eran 11. Y entonces la cosa estaba bien difícil. Pero eso nos enseña también que hay cosas que nosotros traemos a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a nuestras vidas personales, que las aprendemos y las replicamos. Si replicáramos lo bueno, pero también replicamos lo malo. Que detrás de todo esto, Fran, ¿existe el plan de Dios? Sí, claro, existe el plan de Dios. Pero yo pienso, hermanos, que ese plan debía ser cumplido de una forma no tan necesariamente tan atropellada y tan grosera. Yo creo
esa es mi convicción, que Dios escribe derecho y que los renglones torcidos los ponemos nosotros. Y para terminar de arreglar las cosas, José entonces expone a sus hermanos por su mala conducta. Entonces la situación para José era difícil. La Biblia dice en esos pasajes de Génesis, en ese capítulo, que lo aborrecían. Dice que no podían hablarle pacíficamente. Se imagina, cada vez que él llegaba, quieren algo, y de una vez le caían encima a todos. Lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y palabras, como vamos a ver adelante. O sea, lo aborrecían, pero lo aborrecieron más todavía. Y sus hermanos le tenían envidia. Peor las cosas. Era una situación tremenda. Y usted se queja de que hay problemas en su casa. Y usted se queja de las cosas que hay. Y para colmo, a José le hicieron una túnica de diversos colores. Eso terminó de poner las cosas, ¿verdad? Yo no sé cómo era la Navidad de ellos, pero tal vez no tienen Navidad, ¿verdad? Pero tal vez en Navidad les daban, no sé, una camisa de la americana de los Avengers ahí, ¿verdad? Y a José le traían los tacos de Messi, ¿verdad? Le traían una mudada de ropa. ¿Y cómo quedaban los hermanos con José? ¿O quedaba José con sus hermanos? Malísimo. Creo que tenía una foto aquí de un desayuno en mi casa. No, mentira. No. Ahí está el desayuno de José y el desayuno de los hermanos, ¿verdad? La túnica de José. Algunos se sienten identificados con eso, no, mejor no diga nada, ¿verdad? La túnica de colores amargó más a sus hermanos, porque era una señal clara de favoritismo. No solamente era que era bonita, sino que esa túnica tenía un significado especial. Las túnicas eran túnicas de un solo color, eran de manga corta y se usaban para el trabajo. Pero las túnicas de colores, como usted lo puede ver en la Biblia, en 2 de Samuel, eran túnicas que se les daban a la gente de ascendencia real, la gente que tenía una gente que tenía una situación especial. Eran túnicas largas en sus mangas y en su largo. O sea, de alguna manera era la túnica que eventualmente iba a recibir un primogénito. Entonces la idea detrás de todo esto, de que le da una túnica de colores, es que de alguna forma aquí Jacob le estaba diciendo: vea, usted es el preferido, usted es el que va a recibir todo y usted es el que ama mi alma. Y aquí le doy una señal evidente. ¿Se imagina, verdad? Cuando todos se ponían la túnica para salir a trabajar, y salía José con su túnica de colores. Qué feo, ¿verdad? Debe haber sido difícil para los hermanos y también para José. Entonces, hermanos, esa era la familia de Jacob. No sé qué más decirles. Era una familia disfuncional, una familia con serios problemas. Y usted dice: ¿y todo lo que Dios hizo a través de la familia de Jacob? Y uno dice: de verdad que solo la gracia de Dios puede cambiar las cosas. Pero esta era la familia de Jacob. Veamos el segundo punto. Son los sueños de José. Versículos 5 al 8. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Tal vez, y solo tal vez, José tuvo algo de falta de tacto, ¿verdad? Tal vez estaba con ese carácter juvenil, impulsivo, que les llevó a contarles esta historia. Seguramente estaban almorzando. Vieron que tengo un sueño, y les cuenta el sueño. Y claro, el sueño inmediatamente hizo que reaccionaran. Y además de eso, José tuvo otro sueño. Soñó aún otro sueño, dice el versículo 9, si no me equivoco. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Si ya había causado una división con sus hermanos, ahora hasta su papá le dice: ¿pero qué te pasa? ¿Vos crees que nosotros vamos a tenernos que inclinar ante vos un día? Y Jacob, después de haberle dicho esto, empezó a pensar: ¿será que Dios quiere decirnos algo con todo? Hermanos, que José fue imprudente contando los sueños, sí puede ser, compartiendo sus sueños. Pero ¿por qué se los contó? No sé, puede ser inocencia, pienso yo, ¿verdad?
Hay veces las personas están tan contentas de tener algo bonito, de recibir un título, de viajar a algún lugar, no sé, que sus hijos les va bien, y entonces todo lo publican en Facebook y todo el mundo espera que todo el mundo diga, ay, qué lindo, qué bonito. Pero todos sabemos que no es cierto. Hay gente que no le gusta el bien de los demás, ¿es cierto o no? ¿La envidia existe? ¿En el mundo existe envidia? ¿Usted es parte del mundo y usted es envidioso? Nadie, ¿verdad? Todos. Y entonces, hermanos, imagínense, José era muy inocente, un muchachito bueno. No creo que haya sido por orgullo, porque no hay una evidencia de que hubiera una actitud premeditada de José. Estaba tan emocionado con lo grande de sus sueños que para él no fue un problema pensar en medir cuál era el impacto de sus palabras en los oídos de los demás. Hermanos, eso nos lleva a meditar que siempre debemos actuar con prudencia, con sobriedad, procurar siempre ser humildes, independientemente de las situaciones. Y entonces aquí Jacob le dice, ¿acaso vendremos nosotros, tu padre y tus hermanos, a postrarnos delante de ti? Y entonces el sueño era del sol, la luna y 11 estrellas. Y entonces la Biblia siempre se explica con la misma Biblia. La gente va al libro de Apocalipsis y se encuentra este cuadro. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y la gente empieza a ver este pasaje, para tocar algo doctrinal acá. Empieza a ver este pasaje y empiezan a decir, es que ¿quién será esta mujer que está aquí? ¿Es la iglesia católica? Se dicen algunos. Algunos señalan, es María, señalan esto. Y la Biblia es clara comparando la escritura con la escritura. Aquí tenemos el pasaje. Apareció en el cielo una gran señal. 12:1. Una mujer vestida de azul con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba encinta y clamaba con dolores de parto y en la angustia y alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Veo aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de estrellas del cielo y se arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es su hijo? Jesús. ¿Quién no quería que Jesús llegara? El dragón, Satanás. ¿De dónde vino Jesús? De Israel, del pueblo de Dios. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, aquí está hablando del futuro, para que ella la sustenten por 1260 días, 3.5 años, que va a estar Israel en el desierto, en la gran tribulación. Entonces, hermanos, cuando usted empieza a ver esto, la Biblia se explica, y usted empieza a ver el plan de Dios en las cosas. Pero no nos quedemos en los sueños y las profecías, porque yo quiero hacer un análisis más devocional. Y lo que yo quiero llegar acá, hermanos, y lo que más me llama la atención de este pasaje, y lo que siempre toca mi corazón, mi mente, y por lo que estamos aquí esta mañana, es porque yo creo que desde muy jovencito José entendió. A José le fue revelado por Dios que él tenía un plan especial para él, un propósito específico que tal vez él no conocía, pero que tenía que ver con él. No sabía qué era, no le había sido presentada la maqueta de la construcción, no le habían explicado qué era lo que iba a suceder en los próximos 4000 años, y no le habían dicho cómo él iba a ser parte importante del plan de Dios. Pero algo sí tenía José claro, y es: Dios quiere algo conmigo. Y hermanos, aunque usted no conozca todo lo que Dios está haciendo en su vida, lo que quiere hacer con su familia, entonces, si usted no lo tiene claro, pero sabe que Dios algo quiere con usted, sabe que hay que vivir día con día y que Dios irá abriendo puertas, sabe que independientemente de todo usted tiene que ser fiel a Dios, entonces eso le da a usted un sentido de dirección, un sentido de propósito. Nosotros vemos el escombro, la suciedad, la bulla, la incomodidad de la construcción que están haciendo a la par y nos molesta, pero cuando nos digan que es un edificio tan bonito, que va a estar ahí, o que es una carretera y que nos va a ayudar, la cosa cambia, pero eso no nos lo dicen. Dios trabaja haciendo sus planes y nos va revelando las cosas. Y sabe, uno de los problemas más graves de la gente en nuestro tiempo es ignorar, es desconocer que su vida tiene propósito,
que hay un sentido superior por Él, que somos algo más que un accidente cósmico, que no solamente estamos acá para levantarnos, para ir a trabajar, para hacer plata, para después poder comprar comida, para comer, para irnos a divertir, para poder acostarnos, para el día siguiente levantarnos, para ir otra vez a trabajar, para tener plata, para poder comprar cosas, para poder dormir y para poder levantarnos al día siguiente. Eso no es la vida. La vida es usar, como bien lo decía Juan Carlos hace una semana, usar nuestra vida, nuestros dones y nuestros talentos, nuestra profesión, nuestras habilidades, nuestra historia de vida, que la suya y la mía son diferentes, para ponerlo eso delante del Señor, para que Él haga lo que Él tiene que hacer, para no vivir solo por nosotros mismos. No quiere decir esto que todos tienen que ser pastores, líderes, que no todos tienen que ser maestros de escuela dominical, no. Pero todos podemos encontrar cuál es el rol que Dios ha puesto en nosotros en el plan de Dios. Amén. Todos tenemos una historia y todos tenemos tiempos, como ya lo explicaba el hermano Martí aquí en la capacitación que tuvimos. Usted puede ser que tenga muy buenas intenciones, pero tal vez su condición de salud o su edad cronológica no se lo permite hacer algunas cosas, pero sí puede hacer otras. En este tiempo, en este momento, Dios tiene algo para usted. Y usted lo puede desarrollar, Dios puede usarle a usted. Hermanos, ese sentido de propósito es lo que hace que nosotros podamos seguir adelante. No existe en las personas, lastimosamente, ese sabor de eternidad, esa trascendencia, más allá de una lápida en una tumba, de una cuenta en un banco. Y entonces cuando usted vive solamente para el hoy y para el placer, entonces usted ve a la gente desbocada porque solamente tiene unos cuantos años y entonces tiene que hacer todo lo que sea porque tiene que gastar la vida rápido. ¿Cierto o no? Pero cuando usted vive para Dios, cuando usted vive pensando en los propósitos de Dios, usted puede disfrutar de las cosas que Dios le da en su medida, con prudencia, entendiendo que todo lo que le da viene de Él primero y que es para Él. El sentido de propósito le da sentido a las circunstancias. Los que estudian estos temas dicen que esto ayuda en la salud, ayuda a disminuir enfermedades, nos ayuda a mejorar nuestras situaciones complejas que nunca faltan en la vida y nos motiva, es el motor que hace que nos levantemos para seguir adelante. Alguien ha dicho con una metáfora que esto es como si tuviéramos que pasar un río caudaloso y sabemos que no podemos hacerlo, pero hay un cable de lado a lado del río y entonces usted puede atarse a ese cable y pasar. Va a venir la corriente y lo va a jalar, pero usted va a poder seguir agarrado de ese cable al otro lado. Pues esa es la fe, esa es la esperanza, ese es el propósito, ese es el enfoque con el que podemos vivir nuestras vidas. Nosotros como creyentes, más allá de tener esas ideas, entendemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia sí dice que nosotros tenemos un papel específico en el rompecabezas de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Somos escogidos con un propósito. Dice la Biblia también en 2 Corintios que todo esto que recibimos proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros, a usted y a mí, les dio a los hermanos hace 2000 años el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste el ministerio, el servicio de la reconciliación? Anunciar que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. No se la encargó al pastor, no se la encargó a los líderes, se la encargó a la iglesia. Y dice primera de Pedro 4:10, para terminar este ciclo de cosas, que cada uno, y cada uno es usted y yo, según el don que ha recibido, porque todos hemos recibido un don, si usted quiere llamarlo talento, habilidad, también, ministrelo a otros. Ministrelo, ¿qué es? Ministrar es ponerlo al servicio de, como buenos administradores de la multiforme de gracia de Dios, porque hay malos administradores de la gracia de Dios. Llegará el momento donde usted se presente delante de Dios y el Señor le diga, mire, yo le di a usted una lonchera con todas estas cosas, ¿qué hizo? Y usted dice, se me olvidó abrir la lonchera, no sabía que había algo para mí. Habrá algunos que con poco hicieron mucho, y habrá algunos a los que se les dio mucho y no hicieron nada. Entonces, hermanos, eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Hemos visto la familia disfuncional de Jacob. Hemos visto también que Jacob
tenía un propósito. Que José tenía un propósito. Y vimos también ahora en tercer lugar, cayendo al pozo, que es el fondo de este mensaje. Capítulo 37, versículos 12 en adelante. Dice la Biblia: José, ustedes conocen la historia, no la cuento toda por temas de tiempo. Me queda como una hora nada más, ¿verdad? Dice el versículo 12 que él llegó donde sus hermanos, lo habían mandado. Su papá lo mandó, él se había quedado en la casa, su papá lo mandó, vaya a ver cómo están sus hermanos que están en Siquem. Y dice que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: y aquí viene el soñador. ¿Cómo le llamaban a José? El soñador, no era el sapo, era el soñador, ¿verdad? Ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, el primogénito, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él para librarlo así de sus manos y para hacerlo volver a su padre. Rubén quiso salvar a su hermano. Aquí vemos a un José obediente, inocente, seguramente iba feliz. Ya están mis hermanillos, qué bueno, voy a ver cómo están ustedes. Y dice la Biblia que ellos conspiraron. Conspirar es ponerse de acuerdo dos personas para hacer algo indebido. Y aquí vemos el carácter de sus hermanos. Imagínense ver a un hermano que viene y ponerse de acuerdo para matarlo. Imagínense. Se levantó Rubén y lo libró de las manos de ellos. Tal vez Rubén no fue lo suficientemente determinado, tal vez no usó toda su autoridad para decir: no hagamos esto. El hombre trató de hacer una estratagema para poderlo sacar de eso. Hay veces, hermanos, que hay que decir que no, literalmente. Y ellos dicen: veremos qué será de sus sueños, porque aquí se evidencia que el corazón de ellos, esa envidia que le tenían, venía por ese sentido de grandeza que ellos no tenían. Y entonces querían matarlo por sus sueños. Y en el versículo más adelante, después de que ellos lo echan en una cisterna, dice la Biblia que se sentaron a comer pan. ¿Usted se imagina lo que es eso? Echar a su hermano en una cisterna, querían matarlo, lo vamos a dejar ahí un tiempo a ver qué pasa. Y mientras tanto se sentaron a comer pan. Eso nos habla del corazón que tenían estos muchachos. Y José fue echado en una cisterna vacía. Eso es importante. Dice la Biblia: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, le quitaron lo que les molestaba, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y la echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea que nuestra mano sea sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. No vamos a detenernos demasiado en los detalles, porque ahí está la historia y usted la conoce. Los detalles son bastante claros. Pero lo que quiero recalcar esta mañana, que probablemente tenga que ver con usted y conmigo, es que a usted y a mí, como le llegó a José, los pozos nos llegan de manera inesperada. Él había sido mandado a ver cómo estaban sus hermanos, a verificar si estaban bien. Y lo que menos esperaba es que ellos estuvieran conspirando para matarlo. Probablemente a usted y a mí, los pozos nos llegan así, inesperadamente. Tal vez en una forma de una carta de despido, tal vez en un dictamen médico, tal vez en una llamada del hospital que me dice: venga y preséntese, tal vez una noticia de tu esposo, de tu esposa o de tus hijos, tal vez te llega el pozo en la forma de una notificación de un abogado para que te presentes a una cita de divorcio, por ejemplo, y qué sé yo. Pero a los pozos todos llegamos. Y si usted no ha llegado al pozo, sepa que los pozos existen. A José le quitaron su túnica de colores, era esa posición privilegiada. A él lo están pasando de ser el chiquito preferido, de la posición de privilegio, y lo están tirando a un pozo.
Por eso el mensaje se llama así. ¿Sabe, hermanos? Aún en medio de toda esta crisis, aún en medio de esta injusticia, nosotros podemos ver la provisión de Dios. La provisión de Dios se da de muchas formas, pero la primera es que la cisterna estaba ¿cómo? Vacía. Si estuviera llena le hubieran ahogado, pero la cisterna estaba vacía. Estaba oscura, seguramente hedionda, seguramente húmeda y profunda, pero estaba vacía. Unos años más tarde, aquí no lo menciona la Biblia, pero unos años más tarde, cuando José se presenta a sus hermanos, o ellos se presentan a él, la Biblia menciona que sus hermanos le estaban recordando esta historia y se decían el uno al otro, los hermanos, los hermanitos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, que no fue que José dijo, ay, qué bonito, pásenme aquí. Él gritó, él lloró, él seguramente pataleó y lo echaron, no les importó. Este era el pozo de la desesperación para José. Y hermanos, cuando nosotros, usted y yo, caemos en un pozo, cualquiera que sea, nos desesperamos. El pozo puede ser de depresión, de agotamiento físico, de dolor, de enfermedad, de abatimiento emocional. Un autor menciona que en la vida en los pozos apesta, dice él. Pero en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa fetidez de los pozos que nos toca caer en ocasiones, hay algo que José encontró. Hay algo que usted y yo debemos encontrar y tal vez usted y yo lo ha encontrado y lo ha aprendido. Hay algo que debemos llevarnos esta mañana en el corazón. Y es que de los pozos y de las cisternas aprendemos que cuando estamos ahí nos obligan a mirar hacia arriba. Porque nuestra salvación no podrá venir de ningún otro lugar que no sea de arriba. Alguien de allá arriba deberá bajar para tendernos una mano y para sacarnos de ahí. Y usted y yo sabemos cómo se llama ese alguien. ¿Quién es? Dios. Yo sé que todos buscamos a Dios. Yo sé que a todos nos interesa la vida espiritual. Pero si usted es igual que yo, nunca hemos doblado rodillas, o hemos llorado tanto, o hemos clamado tanto, como cuando estamos en un pozo. ¿Cierto o no? Cuando las cosas están bien y nos llegó el aguinaldo, ese día, ¿qué decimos? Señor, gracias por la provisión, ¿verdad? Pero cuando estamos en un pozo, cuando las cosas van de mal en peor, cuando estamos bajando, cuando las cosas suceden y no tenemos explicación, cuando estamos haciendo lo correcto y ¿qué está pasando con Dios? No hay salida, solamente queda una cosa y es mirar hacia arriba, hermanos. Dice el Salmo 40, 1 y 2, lo tienen en pantalla y podemos leerlo juntos. Dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese es Dios, hermanos. Hay que esperarlo pacientemente. ¿Cuánto es pacientemente? Más de lo que usted y yo queremos. Pero ayer que estaba viendo este pasaje, dije, ese hombre está clamando a Dios, el de este pasaje, está clamando a Dios pacientemente, está esperando en Dios. Y me encanta que dice aquí que esperó a Jehová y que Jehová se inclinó y oyó su clamor. O sea, Dios se agachó a escuchar el clamor. Y qué bueno para mí este día poder terminar esta noche, si estoy orando delante de Dios, sabiendo que Él está inclinado a mí, oyendo mi clamor. Y que Él me va a sacar del pozo de la desesperación. Y que me va a poner mis pies sobre peña mientras estaba en un lodo cenagoso y va a enderezar mis pasos. Si eso no le motiva a usted esta mañana, yo no sé qué. Dios es experto, hermanos, en sacar almas atribuladas, desesperadas, cansadas de los pozos de la vida. José fue íntegro, pero estaba en el pozo. Íntegro, pero fue atacado por sus hermanos. Íntegro, pero fue odiado. Íntegro, pero fue vendido. Pero Dios lo sacó de todo esto para bien. Recuerden,
Dios sacó a Daniel de un foso de leones, a sus amigos de un horno de fuego ardiendo, a Pedro de la cárcel, a Jonás del vientre de un pez, a David de la cueva de Adulán, a Lázaro de una tumba, a Pedro de una tormenta, a Israel lo hizo pasar por medio del mar rojo. ¿Y cómo no leer Isaías? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así que, hermano, mi amigo, no importa en qué pozo hayas caído, si eres fiel, si has sido íntegro en las promesas de Dios, siguiéndole al Señor, si andas conforme a sus propósitos, mantente esperando pacientemente al Señor. Mantente viendo hacia arriba, porque solo de arriba vendrá la liberación. No siempre será en el tiempo que tú quieres, no siempre será sin dolor y sin lágrimas, no será fácil, pero Dios promete usar las cisternas para bien. Dice la Biblia en el versículo 28 del capítulo 37 de Génesis, y con esto vamos terminando. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora, el chiquillo consentido que vestía una túnica de colores y que tenía sueños de grandeza, va bajando hacia Egipto. Usted conoce el mapa y sabe que aquí está Israel, aquí está el desierto de Negev y aquí está Egipto. José iba bajando desde su posición privilegiada hasta el pozo, hasta Egipto. Ahí iba bajando. Lo revisaron, seguro le vieron los dientes, el estado físico, la juventud y ofrecieron por él 20 piezas de plata. Y los madianitas lo vendieron a Egipto. Egipto era la capital mundial, un lugar próspero, rico, con enormes recursos. Ya estaban las pirámides y la esfinge ya estaba tallada en esos momentos. Pero la vida de un esclavo no era una vida de lujo. No era que iba a ir a esa ciudad a disfrutar del Nueva York o Las Vegas, sino que iba a ir a trabajar como un esclavo. Pero un autor, un comentarista dijo esto: aunque José fue despojado de su abrigo, no había sido despojado de su carácter. Lo vendieron a Egipto, a Potifar, capitán de la guardia, y en medio de eso, aún así, José se mantuvo. ¿Cómo era la vida de un esclavo en Egipto? Difícil. Lo había mantenido con vida, pero le tocaba algo difícil. No puedo ni pensar en todo lo que iba pasando por la mente de un chiquillo de 17 años para el desierto, caminando en una caravana, atado o en una jaula de madera, no sé, junto a otros extraños. ¿Para dónde voy? ¿Para qué me llevan? Tal vez tu vida hoy puede ser como esta. Puede ser que te sientas que va. ¿Qué hacer, hermano, hermana, cuando todo parece empeorar? ¿Qué hacer cuando estás metido en un pozo maloliente del que no queremos estar? Y la respuesta es: mantente enfocado en que Dios tiene un propósito y que Él permanece fiel. Espera al Señor y dejemos que Él abra las puertas de Egipto. Reflexiones para hoy. En muchas ocasiones nuestras mayores pruebas vendrán de nuestro círculo íntimo, cercano. Nada más doloroso que los problemas entre padres, hermanos y familia. Así que cuidemos nuestra familia, incluyendo la familia espiritual. 2. El carácter de Jacob se trasladó a las relaciones de sus hijos, procreando una familia que no era precisamente el mejor ejemplo. 3. La gracia de Dios y su propósito se muestra en la forma en que aún bajo circunstancias tan dolorosas, Dios cumplió su plan con la familia de Jacob. Y 4, que es lo que me quedo yo, es que José tiene una firme convicción de que Dios tenía planes con él. No sabía los detalles, pero en medio de todo este dolor, en medio de toda esta injusticia, en medio de todo esto, él se mantuvo haciendo lo correcto. Y finalmente, para toda la vida, de aquí en adelante que usted y yo tengamos, recordemos que Dios no pierde los hilos de la trama. A Él no se le caen las partituras, Él las mantiene. Hemos hablado de caer en un pozo cuando estás haciendo lo correcto, pero también hay personas que caen en pozos por hacer lo incorrecto, que están en un pozo del que no pueden salir, un pozo de pensamientos, un pozo de actitudes, un pozo de vicios en muchas ocasiones, un pozo de pecado.
Y qué difícil salir de ahí. Pero igual a la solución que tenemos cuando estamos en el pozo de la prueba es que la única forma de salir del pozo es viendo para arriba. Termino con esto. Un hombre cayó en un pozo y no podía salir. Una persona subjetiva se acercó y le dijo: me identifico con tu situación. Una persona objetiva se acercó y dijo: es lógico que alguien haya caído ahí adentro. Un fariseo dijo: solo la gente mala cae en los pozos. Un matemático calculó el ángulo de caída en el pozo. Un periodista quería la historia exclusiva del hombre del pozo. Un fundamentalista religioso dijo: mereces estar en ese pozo. El recaudador de impuestos dijo: y está pagando los impuestos por ese pozo. Una persona muy autocompasiva dijo: ese pozo no es nada comparado con el pozo mío. Un carismático dijo: solo confiesa que no estás en el pozo y vas a salir de ahí. Un optimista dijo: las cosas podrían estar peores. El pesimista dijo: las cosas van a empeorar. Jesús, viendo al hombre, lo tomó de la mano y lo sacó del pozo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Busca al Señor. Los hombres no sabemos sacar personas del pozo, solo Dios. Vamos a orar.